una producción de Radio Política. Política en Acción, presenta Charlas de Café con sabor a política. Con el periodista Humberto Hernández Pimentel. Es momento de que la noticia se viva a detalle, a profundidad. Somos actores importantes y ninguna reforma podrá tener éxito contra la voluntad de los maestros y los padres de familia. Porque la noticia no puede esperar. Comenzamos. Charlas de Café con sabor a política. Buenas tardes. Nuevamente volvemos a retomar el tema que habíamos dejado la semana pasada en su programa Charlas de Café con sabor a política. Tenemos aquí al maestro Ortega, tenemos con nosotros al licenciado Carbonell, quien realmente nos venía haciendo un análisis de la toma de posesión. Señor licenciado, ¿cómo ve usted, digamos, el transcurrir de estos primeros días del cambio de gobierno? Sí, muy buenas tardes, Humberto, maestro. Hola, ¿qué tal? Carlos. ¿Cómo estás? Efectivamente, pues, se nos quedaron unas cosas en el tintero el programa pasado. Me gustaría comentar brevemente lo siguiente. Concretamente, en su discurso, muy enérgico, por cierto, me da la impresión que solo enunció el problema o la atención que se debe dar a adultos mayores, a la diversidad sexual, a los niños, sobre todo a los niños jornaleros que ilegalmente explotan aquí en Michoacán, a miles de niños y adolescentes que deben estar en la escuela y que son explotados en las granjas agrícolas. Y eso es un grave problema, así como los grupos indígenas. Yo pienso que somos un estado que afortunadamente se enriquece con las culturas de los pueblos indígenas, purépechas, nahuas, otomíes y mazahuas. Yo pienso que ojalá y más adelante se le sea más explícito el actual gobernador Silvano Aureoles con estos temas tan sensibles, ya que tiene otros problemas de peso fundamental como es la educación, y el problema que ya se viene pues es una guerra que se ha declarado entre la CENTE y el gobierno del estado, porque definitivamente el gobernador es tajante que no va a permitir más desórdenes, manifestaciones y plantones que afecten a terceros, como tenemos la pesadilla de hace décadas. Tampoco abundó acerca de la Universidad Michoacana. Mucho hay que decir de la vinculación que debe haber con los profesionistas egresados, con el campo laboral, con los empresarios, con la planta productiva, en donde pueden encajar muy bien en estas zonas económicas especiales que ha declarado el presidente de la República, Peña Nieto, que se va a desarrollar, hablando de nuestro estado, en Lázaro Cárdenas, otros estados de la costa del Pacífico con gran potencial económico para desarrollar polos de desarrollo, como es Guerrero, como es Oaxaca, Chiapas, y creo que también el puerto de Veracruz, allá por Tuxpan, en donde se habla de una inversión privada, sobre todo en un 80%, de más de 160,000 millones de pesos, y un restante 20% del sector público. Yo tengo entendido que el señor presidente, en ese afán de desarrollar algunas zonas problemáticas, donde precisamente privan una serie de condiciones de atraso, de olvido y de falta de inversión para que se desarrolle. Y yo entiendo que si no se resuelven los problemas de fuentes de trabajo, etcétera, en todas esas zonas, pues la gente, cuando la economía anda en extremos como las que viven esas personas, pues es lógico que haya una inquietud y que además se abone el terreno para toda clase de ilícitos. Pero si hay la intención de hacer
en todas esas zonas, el gobierno quiere conminar, según lo hemos estado observando, a todos los industriales, es decir, al capital mexicano e incluso extranjero, pero para que vaya a invertir. O sea, el gobierno, yo creo que lo único que está ofreciéndonos con esos programas es crear las condiciones, es decir, lo que se llama la infraestructura, porque inclusive nos ofrece el señor gobernador, nos ofrece una carretera para ir a la costa en 2 horas y media o 2 horas de aquí de la ciudad de Morelia. Sí. Realmente nosotros, quiero esto decírselos porque cuando se estaba abriendo la carretera que iba a comunicarnos a la costa más rápidamente, como es el siglo XX, nosotros lamentamos profundamente que se desviara hacia el estado de Guerrero como una medida para llegar a nuestra costa. Y lo señalábamos, licenciado, que eso iba a implicar un abandono de la zona costera y íbamos a posponer su posible desarrollo en muchos decenios. Y situación que sucedió. Pero si hay realmente el intento pues lo vamos a ver. Mira, tenemos como 5 años ya con una carretera que es de escasos 50 kilómetros, 5 años, y no se ha terminado la carretera que une a Ciudad Lázaro Cárdenas con Caleta de Campos, y esta carretera iba a llegar hasta Colima ampliada. Es decir, tenemos una carretera simple de ida y vuelta y ahora se está ampliando. Pues tiene 4 años que no avanza, ahí está abandonada, no avanza, y realmente pues toda la zona costera vive en condiciones infrahumanas. Yo he tenido la oportunidad de visitarla 2, 3, 4 veces, todo desde Lázaro Cárdenas hasta Coahuila, y realmente toda esa zona está abandonada, y es donde más problemas de carácter de seguridad, de problemas de trasiego de droga, etc., porque ahí desemboca la Sierra Madre Occidental, riquísima en minerales, recursos naturales, riquísima en maderas finas que ya se las están totalmente acabando. Sí. Bueno, pues hay que buscar qué se implementa en esas zonas para que la riqueza pues sirva para desarrollar y mejorar las condiciones de la gente que lo habita. ¿O tú cómo ves, maestro? Hola, buenos días, licenciado Humberto, Enrique, buenos días, buenas tardes. Mira, en principio lo que estamos hablando fue cuando empezamos a hablar en el programa pasado de esa hoja de buenas intenciones que nos presenta el licenciado Silvano. Es su presentación, no puede decir algo que se vaya a contradecir o que no esté de acuerdo. Lo de la carretera para Morelia, lo de la carretera la carretera que vaya a la costa, la vía de carretera aquí en la misma ciudad de Morelia. Todos los aspectos de los que hemos estado hablando, pues es la presentación y las necesidades y las ansias de querer de que alguien lo resuelva. Cuando los problemas fundamentales, los problemas que están ahogando a las personas fundamentalmente es la carencia de fuentes de trabajo, el problema de la inseguridad, los pleitos entre los sindicatos mafiosos, la CENTE y el CENTE, que muchas veces han tomado, y no nada más ellos, tenemos unos sindicatos en Michoacán que están ahogando a la población civil, que la están atacando, la están limitando. Hablamos, por ejemplo, uno de los problemas ahorita que habló Enrique, de la Universidad Michoacana. Yo en un principio está bien que no haya hablado mucho Enrique, porque el mayor ejemplo que teníamos es ese delincuente Salvador Jara Guerrero, que viniendo de la academia, que se estaba hablando que era uno de los gobernadores mejor preparado de todo el país, sin embargo se comportó como un vil ladrón, no hizo caso a nadie, se le dijo que no fuera a regalar tantas notarías, ¿sí? Que no fuera a tener guaruras, se le pidió, la universidad es suficiente. Oye, que maestro, a propósito entonces, ¿de qué estamos hablando? Del doctor Jara, ¿cómo le irá a hacer el doctor Jara para ir a impartir su cátedra
con un grupo de guaruras por un lado. Pues yo espero, como profesor, yo espero que no tenga la sinvergüenzada de accionar, de meter a guaruras, aunque sea querer aprender, que entre al campus universitario. La legislación universitaria no está permitido que entre una persona, quien sea, ni el mismo presidente, ni cuando los gobernadores han entrado, acuérdate, San Nicolás, que entren sus guaruras. La legislación así no lo prevé. Sin embargo, hay gente tan cínica que se brinca las leyes de la manera como lo ha hecho Salvador Guerrero. Qué tristeza, qué desengaño que una persona que se cobijó y que sabemos de antemano que fue impuesto por Castillo, convenía a los intereses, no nos hagas olas, pero en 6 meses ese señor que fue gobernador, vamos a pensar que pudo tomar decisiones, ¿sí? Hizo una serie de barbaridades, se subió un tabique, le permitió subirse ese tabique y se cayó y sigue mareado. Yo en un momento dado hasta de ciertas hornas decía, cambió hasta el peinado. Bueno, al estilo de los emperadores romanos, ¿no? Yo decía, el Neroncito. Qué triste es pues ver que nuestros... Y abusó del poder a sus amigas, a sus amigos, amiguetas y amiguitos, ¿sí? Les dio cosa que no han desquitado. A su secretario de gobernación. 22 notarías públicas, es un exceso de obsequios. Y a su secretario. A muchas personas, ¿no? De gobernación. Y al presidente de los notarios, Leonardo Pedraza, a él le ratifica a su hermano también, cuando un mes antes había dicho que no. En una ocasión me tocó escuchar por allí al presidente de los notarios, muy satisfecho por la nueva ley, donde ya se iba a evitar regular que una regulación adecuada para que los notarios públicos pues demostraran su capacidad, fueran notarías que se alcanzaban mediante un examen de oposición, donde tenían que ser examinados para poderles dar la fe, para que se fueran fedatarios. Pero si vemos que entre la clase política y sus allegados, sus adláteres, se reparten una facultad y a las 11 de la noche, fe, de lo legal de la ley, es decir, donde se exige que se manejen las cosas, los negocios, con una absoluta y total legalidad, y cuando te das cuenta que se llega ya no por mérito, sino que es una dádiva, ¿verdad? Y que en realidad las notarías, la gente las han visto como una forma de enriquecimiento. Pero es que es un hecho. Para eso son las notarías de Michoacán, único estado en el país que se regalan a sus compinches. Bueno, y a las 11 de la noche, oscurito. Todos los notarios públicos son gente que por una firma, por simplemente dar una firma y dar fe, cobran cantidades increíbles. Y aunque se les han recortado algunas actividades, sin embargo sigue siendo un extraordinario negocio. ¿Y cómo es posible que te den un negocio nomás de que tú tienes que firmar y dar fe? Oye, y ganarte 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 y hasta más mucho. Las próximas generaciones de los negocios más importantes. Y tener que utilizar sus servicios. Es decir, y es una forma de hacer ricos a los amigos, a quienes de alguna manera pues no sirvieron realmente para beneficio de las gentes, encubridores, fueron simplemente a cumplir una función que tenían allí, que se dio al señor gobernador, y llama a todos sus ex colaboradores y colaboradores que tenían la rectoría de la universidad, que además no deja un antecedente positivo el doctor Jara en la universidad. Tú te referías a que el señor gobernador actual pues no dijo muchas cosas con respecto a la Universidad Michoacana. Todavía no hay una relación, una liga de el tipo de profesionistas que está exigiendo el Estado, cuáles son las necesidades reales. Pues hay que capacitar gente en ese sentido, de lo que realmente necesitamos. Sí, debe haber una relación directa, estrecha, entre los programas educativos y la planta productiva y el empleo, para que no tengamos
los abogados, importando gente. ¿Sí? abogados que andan de taxistas, médicos que andan vendiendo medicamentos, etcétera. Queriendo hacer el camino más fácil de periodistas o terminamos queriendo hacer negocios de esos que charlas de café. Venimos a una charla de café. Sí, Estar todo el día sentado en el café, escuchando todos los lamentos y los gritos de los compañeros. Es indignante las acciones reprobables que llevó a cabo Jara Guerrero, denigrando su prestigio, el de la propia universidad, nuestra alma mater, después de la Universidad Nacional Autónoma de México como universidad pública, pues se sitúa nuestra alma mater, la Universidad Michoacana. Pero es que tú crees que hubiera llamado a Salvador Jara si no hubiese sido rector de la universidad, que hubiera ocupado cualquier puesto. ¿Así? ¿Lo hubieran llamado de ser gobernador suplente como de 3-4 gobernadores atrás? Sí, eso fue un favoritismo, eso fue una acción. Mira, lo mismo pasó en Guerrero. Todavía no se hace el cambio de gobierno en Guerrero. ¿Sí? También de la universidad, el secretario de la universidad de Guerrero, se lo llevan también a ponerlo provisionalmente como gobernador frente al problema que se suscitó en Ayotzinapa. ¿Sí? Y que el gobernador tuvo que renunciar. No se le enjuició, no se le ha pedido al señor gobernador Aguirre que siquiera comparezca para que dé una explicación de lo que aconteció allí. Debería estar en las puertas de la Procuraduría. La gente por eso está tan decepcionada, porque pues tú cómo vistes la presencia de gente, de todos los exgobernadores michoacanos en el evento de la toma de posesión del señor gobernador, ¿verdad? Y allí estaban aquellos a quienes el pueblo, a quienes la opinión pública señala como los responsables del hundimiento económico del Estado. ¿Sí? Ahora bien, para contestar un poco a tus inquietudes que tienes sobre nuestros pueblos, pues naturales, nuestros naturales, la gente que habita la zona del lago de Pátzcuaro, los náhuatl, los otomís, mazahuas. Otomís y mazahuas, pues realmente a esos pueblos pues no hemos visto en realidad que haya algún intento de sacarlos de su condición, ¿verdad? Pero también hay resistencias, Sí. Hay resistencias a una integración. Es que mire, eso no es de ahora, esos son hechos históricos. Vamos viendo a esa gente que era la dueña original de esta tierra, cómo ha sido relegada, humillada, explotada por estos mestizos que, como El Salvador, el rector, ¿sí?, se sienten de alta alcurnia histórica. Entonces esta gente está viendo quién nos ha estado lastimando, quién nos ha ofendido más. Usted ahorita hablaba muy bien, ¿era quién? Estaban los gobernadores, la gente que de una u otra manera, por su incapacidad, por las traiciones a la patria, maladministraron presupuestos, los simpáticos estaban ahí queriendo que todo el mundo les aplaudiese. Ahora, ¿qué mayor desfachatez saber, y se los está diciendo Silvano, las anteriores administraciones fueron incompetentes en el uso y manejo de 31,000 o 36,000 millones de pesos. Bueno, es la danza de los millones. Y vemos, por ejemplo, ahorita el Bronco ayer, licenciado. Oye, llega en su caballazo. Qué interesante lo del Bronco, que llega en su caballo. Y santificado por Solalinde, ¿no? Oye, sí, exactamente. Pero reclamando 100,000 millones de pesos que deben las anteriores administraciones. Y él sí va contra ellos. Es más, se suscitó un hecho tan interesante que ninguna televisora del Estado transmitió su evento, lo transmitió. Es que él no quiere, él ha declarado. No. O lo hizo hasta como una actitud, como suele ser nuestra clase. Vimos una película, ¿no? De cómo Televisa hace y deshace héroes y villanos. Es que él lo advirtió. Mira, nomás imagínate cuando el gobierno federal realmente le baje
A los medios de A comunicación. los medios de comunicación, no, que haga el analógico, el cambio analógico. Sí, ahí vamos a ver. Si A todo el mundo le va a dar una televisión, pero bueno, pues Nosotros la televisión no, es más que nosotros un no. instrumento para que el amo le diga a la gente qué debe hacer, cómo debe vestir, quién es bueno, quién es malo. ¿No les parece a ustedes algo realmente paradójico? Va a ser una vivencia interesante. ¿Cómo diríamos? Kafkiano. No sé, El absurdo. Que raya en lo absurdo, ¿verdad? De que, y pues, qué magnífico que me van a regalar mi pantalla. Yo espero que a mí también me den una. Yo espero que a mí no. No, pero es interesante para escuchar la voz del amo. ¿Te acuerdas que De todos se modos ponía vamos una a escuchar. bocina y decía, para escuchar la voz del amo estaba un perro ahí? Sí, sí, sí. Bueno, Agárrese a pareciera Víctor. que esa imagen como que se traslada a la triste y lamentable realidad, ¿verdad? Y vamos a estar esperando ahí nada más la voz del amo que nos diga todo a través de los medios de televisión. Uno de aquellos amos. Sí, ya se murió. Yo festejo sobremanera, no tienen ustedes una idea cómo festejo yo el que se hayan abierto estos espacios, como este que estamos ahorita utilizando, y cómo la gente ya está recurriendo más a esto que a la propia televisión. Es decir, ahorita tienen más credibilidad estos medios, como este que estamos usando ahorita. porque hay libertad de expresión. Lo puedes hacer, decir, no tienes por qué quedar bien. Exacto. ¿Por qué no? Porque allí si no... Estamos descarando a las personas. O sea, es una posibilidad de hablar, de charlar, de decir en el momento qué está pasando en la calle. Lo único- No lo que ellos quieren escuchar, ¿eh? Y esperemos que Silvano no salga de pie muy sensible para que esas críticas no las soporte y piense que le estamos diciendo lo que muchos de sus cercanos a lo mejor no le dicen. Así es. Oye, Volviendo- pero realmente todos los planteamientos que tú haces sobre las gentes mayores, pues yo tengo entendido que Silvano va más o menos a seguir cierta tónica establecida por los principios perredistas, de que va a seguir apoyando a las gentes de la tercera edad, que es muy importante que lo haga, porque en realidad, pues como nos están diciendo los analistas, bueno, pues ya somos un país que está creciendo. Somos sesentones, está envejeciendo. Ya estamos envejeciendo mucho el país. Hay demasiadas personas ya que superan los 60 años. O que superamos los 60 años. Nosotros ya nos sobrepasamos. Efectivamente, y yo ahí haría un paréntesis con los adultos mayores. Es una cuota federal, un apoyo federal de 550 pesos mensuales que se entregan cada bimestre a aquellos que no tienen el disfrute de una pensión o una jubilación, pero realmente 550 pesos es extremadamente poco, es muy poco para sostener a una persona mayor de edad que ya no puede trabajar, ya no está en condiciones Oye, licenciado, y si hubiese mejor una forma... Es como el salario mínimo. Debe ser, el maestro lo decía muy bien, debe ser el doble, el mínimo, como debería ser el doble la ayuda. Nadie te va a trabajar por el salario mínimo. ¿Cuántas gentes No, ya no es me referencia. decías tú que existían trabajando por el salario Registrados ante el Seguro Social, Bueno, el la Seguro Social Hacienda, es una falsedad, porque son 700,000. todos los que tenemos o tuvimos trabajadores a nuestra disposición, pues te pongo el salario mínimo para pagar lo mínimo en el Seguro Social, para pagar lo mínimo en Infonavit, para pagar lo mínimo aquí y allá, pero ya sabes que te voy a dar otra compensación, a veces 2 hasta 3 veces más del salario. Sí, lo que quieren es no pagar más impuestos, más cuotas al Seguro Social. Todo está pervertido. Tú haces como que Recientemente- trabajas en las universidades, en los trabajos. Entonces seguimos viviendo en un país de Pero fantasía. son 700, no quieras o no, son cerca del 1,000,000 de registrados como salario mínimo, que sí los hay, los Pero jornaleros agrícolas. Registrados nada más. Registrados, sí. Reales yo no recuerdo. No, Digo, como comentábamos hace rato, ya nadie trabaja por un salario mínimo. Yo voy a tener que usar a una gente que me ayude para la limpieza. Y no me vine a trabajar por menos de 150 Así es, pesos. así es. Por menos de 150 pesos no me trabaja. Así se trate de limpiarme 1 o 2 recámaras y hacerme trabajo. No me cobra menos. Yo no entiendo por qué, porque una vez 100 pesos salario mínimo
y vámonos. ¿Sí? Porque ¿qué compras con 70 pesos? No, efectivamente. El aumento fue de 2 pesos con 10. Es un cinismo. Un 80, pero es una burla. Es algo, entonces, pues tú una injusticia. ¿Tienes con qué mentalidad se manejan esas, digamos, estas cuestiones? O es decir, ¿cómo es que se toman esas decisiones con esa mentalidad? Con esa mentalidad. Pues es un círculo vicioso de que haces como que trabajas y haces como que te pago, pero al final de cuentas los jefes de familia o las jefas de familia, las madres solteras, no les alcanza ni para la canasta básica. No, tienda de raya. Con 70 pesos que compras. Efectivamente. No, oye, ¿cuánto gastas tú en un café? Y si vemos eso, lo contrastamos con la concentración del ingreso en las élites superiores, que se apropian del 80% del Producto Interno Bruto, el 10% de la población más rica y más poderosa, pues esta distribución inequitativa del ingreso hace que vivamos en una constante injusticia social. Por eso tantas demandas, tantas protestas de todos los sectores, de todos los habitantes. La mayoría de los mexicanos padecen la pobreza. Son más de 60 millones. Y la padecemos de una otra manera. Padecemos. Mira, el cinismo de que se hace uso del gobierno actual proviene del paternalismo. Yo gobierno, hago por ti pueblo, porque tú no estás capacitado. Porfirio Díaz todavía lo decía. El pueblo de México no está capacitado, no está preparado para asumir la democracia. ¿Qué es lo que hacen los caciques pueblerinos, los caciques regionales? Tú no estás capacitado, yo te voy a dar el dinerito para que vayas a mi tienda de raya. Es una manera de controlar, basado en el abuso, bendecido por la religión católica, que de una otra manera, no te portes mal, no robes porque te vas al infierno, cuando el infierno ya lo están padeciendo aquí. No protestes. No protestes, no me alteres el statu quo donde yo puedo seguir siendo rico, cada día más rico. Y más tranquilo. Y el padecimiento de la población, ¿cuál es? Más soldados al frente, más policías para controlar esa inconformidad de lo que hablas, Enrique. De esos 5,000 militares que están llegando, que empiezan a llegar, efectivos del ejército y policía federal, ¿para qué? Para que haya orden, decías, que se tranquilice la delincuencia. Yo siempre he creído, y discúlpame que te interrumpa, pero yo siempre he dicho que es una verdad, alguien la dijo, y es cierto, el orden es la primera ley del universo. ¿Sí? En todo colectivo, familia, colectivos, hasta de grupos de amigos, de grupos, ponte más en política, en sociedad, el orden, sin donde no hay orden, todo se desquicia. ¿Sí? Parece que hay la intención de venir ahora sí, como dijo aquel, a poner orden a como dé lugar. Y traer todos los elementos que se tengan, que todos los instrumentos que tiene el Estado para imponer el orden, porque es su función. La ley. Pero necesita dar el ejemplo el gobierno de que él es el primero en ajustarse exactamente al principio. En un principio parece bien intencionado, licenciado. Veamos que muchas de las situaciones u opiniones del gobierno siempre traen una doble o una tercera visión. Tenemos que esperar, mira, a nosotros nos habla de un nuevo comienzo. En realidad se necesita poner orden, ¿sí? Pero también llevar a la colectividad, a los grupos, a las zonas, a los lugares donde hay más conflicto, mejores condiciones de vida para la gente. Entonces, ¿no te parece que se están invirtiendo las intencionalidades? Primero le voy a tener que dar de comer a mi gente, seguridad a mi gente. Primero está el ser y luego el cómo ser. Si yo te envío primero a los policías, sí, los soldados, en cualquier parte en nuestro estado y en el país, bueno, inclusive siempre se siente escalofrío cuando les guste llegar. Siempre se dícese siempre, primero está comer que ser cristiano. Y es un hecho. En realidad es una manera de decir del pueblo,
No, primero hay que tener que comer y luego, como tú dices, fuentes de no, trabajo. porque eso nos permite ser, sobrevivir, estar. De otra manera, pues no. Y luego después la manera de ser. Exactamente. Sí, es cierto. Sí. Pero el orden es fundamental. Si no, este universo también sería un caos. Mire, estoy de acuerdo con usted relativamente, que también el universo es un relajazo, ¿no? Viéndose más a profundidad. Pero hay algo de lo que usted está hablando ahorita y me parece que había que hablar. El licenciado Silvano dice 15 días a los presidentes municipales. Ingeniero. Al ingeniero, para que me entregue, como estamos entre licenciados. Bueno, él es licenciado en ingeniería, ¿sí? Porque todavía no llega a maestría, siendo los medios puritanos, ¿no? Pero vamos a ver, él les dice a los presidentes municipales, tienen 15 días para que me entreguen la lista de sus policías acreditados. También a él, ¿por qué no le decimos, sí? ¿Cuántos días te quieres tú para que me traigas tú a declarar a las personas que fueron responsables legalmente y juradas de por qué este gobierno, las anteriores administraciones, cómo es posible que desaparezcan tanto dinero? ¿Y por qué todos el resto de los michoacanos tenemos que padecer ello? Y tienes que traerme tú a 5 policías. Tráeme a declarar a los últimos 5 o 6 gobernadores. ¿Por qué no me los traes? Vamos a platicar y vamos a descubrir. Los 36 mil millones de pesos no se pueden desaparecer, licenciado. Aunque vimos que en la última semana de la administración de Jara se les extraviaron 1.100 millones de pesos del escritorio. Y lo dijo el mismo señor de finanzas. Y todo lo escuchamos. Licenciado, 10 pesos, 100 pesos que se los pierden. Y no fueron encontrados. Entonces, ¿no los encontraron? No, es que sí hay que encontrarlos. Como estamos tan acostumbrados que el gobierno siempre desaparece miles, millones, las canonjías que entregan, ¿por qué ahora? Pensemos de manera diferente y hagamos un poco de caos. Bueno, mira, el ingeniero Silvano sí dijo que iba a hacer auditoría para saber la verdadera realidad, porque a él le están diciendo que 30 y tantos millones, que 20 y tantos, que 13, que 25, que 40, y hay gente que incluso en la calle dice, no, el robo a Michoacán ha sido de más de 50, 60 mil millones de pesos, ¿verdad? Fíjese, nada más que dolor. Y el pueblo, porque, bueno, ¿quién tiene la verdad? La voz del pueblo pues mientras la gente no tenga certeza y credibilidad, y no crea que haya credibilidad por parte de los funcionarios, ¿no? De sus acciones. Porque inclusive nosotros también se van a certificar para ver si son dignos de confianza o no cada uno de los policías, ¿no? Oye, y también hay que decirle a de sus funcionarios que haga la misma prueba de todos sus funcionarios. Y del mismo, todos somos... Sí, de los funcionarios públicos creo que ha sido una declaración patrimonial, la fiscal y la de intereses, que yo sepa no se les pidió, no la presentaron. Y antecedentes penales. Bueno, aparte. ¿Verdad? Y volviendo a lo de la seguridad, los diarios en primera plana, licenciado maestro, resaltan que habrá tolerancia cero al crimen y el mando único se pone en marcha, dijo el ingeniero Silvano Aureoles. Es la cosa. A ver, ingeniero, yo ahorita hace un momento antes comentábamos a propósito del mando único, ¿sí? Yo les decía a ustedes, ¿por qué hay una resistencia por parte de los presidentes, y la ha habido y la hubo? La hubo y la ha habido y la hay, de no querer un mando único. Un presidente municipal, yo me consta tantísimas veces, cientos y cientos de veces visité diferentes presidencias municipales en mi actividad periodística, y yo veía que realmente el policía del municipio era en realidad un instrumento perfecto del presidente municipal, como chofer, como cuidar, hasta para que le cuidara a los niños, para que llevara a la señora al mercado. La verdad es que lo usa como sirvientes, como un sirviente, y además como un escudo, como una protección para él y su familia. Y incluso se han dado muchos casos que son usados para el trabajo sucio del presidente prestanombres, claro, en el ayuntamiento, y se siente que esa resistencia de los presidentes a no querer soltar a sus soldados,
a sus instrumentos, que son la policía municipal, y además mal pagados, por cierto, porque también se escoge a la gente pues que menos posibilidades tiene. Yo recuerdo que en mi pueblo se ponía de policía a la gente sin oficio ni beneficio, ¿sí? Y no sé si a lo mejor, bueno, nos remontamos. Yo recuerdo que por ahí leía un libro de sociología y hablaba de cómo nace la policía, y creo que señalan a José Fouché como el creador, por ejemplo, de la policía del servicio secreto. Claro. ¿Y dónde reclutaba él a los futuros policías? Precisamente reclutaba puros delincuentes. O sea, buscaba al más maldito, el más picudazo, sanguinario, picudo, el más sanguinario. Oye, y que se inventaba su propio código, y le daba una credencial o una placa, y él era la ley, ¿no? Le daba la calidad de 007. Si eso sucedió sin inspector, ¿qué pasaba con los policías? Si eso sucedió en el siglo XIX. Porque el 007 tiene permiso para matar, ¿no? Sí, si eso sucedió. Entonces, oye, y además, pues hay algunas gentes en nuestro medio que tienen cierta proclividad natural a la genética, a la delincuencia. Y imagínate que te dan una pistola, una placa, y una placa. ¿Cómo te sientes? Pues por eso es extremadamente difícil depurar esos cuerpos. Sí. Y se necesitan exámenes psicológicos, exámenes de gente altamente capacitada en lo que es la conducta humana, para poder realmente encontrar a una gente confiable o fiable. Y sin embargo, ya una vez que se ha demostrado que es una gente fiable, tiene debilidades. Porque sí. Ahora que le pongan un cerro así de dólares, de miles de dólares, es muy probable que se incline por eso los cañonazos de miles de pesos que decía, pues, por eso no es una garantía el mando único. No creo yo que los policías que nos manden de la federación sean los más idóneos ni los palomitas. O sea, hombre, por eso estamos diciendo, hay caracteres muy especiales que no son fácilmente maleables, ¿verdad? Pero anda tú a saber cuántos simuladores sabemos en este mundo, que simulamos una cosa y somos otra. Lo que sí está tan difícil. El mando único es con el propósito precisamente de evitar que los municipios manejen a la policía con fines como Ayotzinapa y como localistas, ¿no? Y Silvano ya lo sentenció. El mando único va, así como dijo, de la educación, la evaluación de los maestros, de la reforma educativa en materia de evaluación, va. Entonces, es una decisión que ya tomó, que de que haya un mando único, con los inconvenientes que hemos comentado, pero también con las ventajas, porque sabemos que el antecedente es verdaderamente desastroso. Cómo se vinculó el crimen organizado a través de estas policías, a través de estos alcaldes. O sea, está el caso de Iguala. Pero a ver, dígame, maestro, dígame qué cosa no es positiva y negativa. Dígame, por decir, el mando único tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Así es. El mando policial a través de los municipios tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Mire, nos venden la idea. ¿Dónde podemos encontrar un punto de equilibrio? En una permanente supervisión. Esa es mi opinión. Mire, la buena fe y la buena intención se debe de ver reflejada en hechos reales, ¿sí? Lo que nos dice el ingeniero Silvano, ¿sí? Se va a rotar mando único. Por consecuencia, quiero entender por bueno que él es el responsable de cada uno de esas policías, tanto estos nuevos 5,000 que están llegando como los que hay. Sí dijo, perdón, dijo él que hasta las acciones de los policías le iban a echar la culpa, y que el presidente por eso le iba a estar al pendiente, a pedirle cuenta, incluso a la propia policía. Ahora bien, en el momento en que él jura la Constitución, hacerla valer para todos los michoacanos, ¿sí? Debe de entender
que eso está significando que los demás 5, 6 y todos los gobernadores que hemos tenido hacen lo mismo. Pero que tenemos que muchos gobernadores, cuando se les exige que den cuentas, los señores salen con una piel muy delgadita y si se sienten ofendidos, básicamente en su dignidad y en su honra. Remember Godoy Rangel. Vamos a ver ahí. Es una de las cosas que hay que ver. ¿Tú realmente serás el responsable de cada policía que esté en el estado? Ahora, si es así, ¿cuál va a ser la justificación cuando falle uno o se le vaya el disparo a alguien o secuestre a alguien? Eso puede ser de los problemas. ¿Qué tal? De malo, ¿qué podemos pensar? Bueno, la intención es de que ningún municipio tenga la misma policía cada mes. Los van a estar rolando para prever la corrupción. Sí, pero el momento, recordemos, nos guste o no nos guste, la gente que se le está quitando el poder de los llamados los malosos, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se va a resolver ello? Por eso hablo de la buena fe y la intencionalidad, cómo se van a ver reflejados en los hechos cotidianos. Y digo esto por ello, muchas de las personas que él lo están acompañando como funcionarios, ha sido gente que de una u otra manera, en cierto momento de su vida de servicio, fue señalada por imprudente, por incapaz. Han sido cuestionados. Y recordemos, aquí hemos platicado que el que es incapaz y asume un reto de estos, también es corrupto cuando no puede y no resuelve en función de por lo que cobra y el puesto que ocupa. Por omisión. Claro, en todo esto lo hay. Entonces hay mucha gente, tanto la gente que está acompañando a Alfonso Martínez, que ya lleva un mes y que no vemos color todavía, ¿sí? Esta gente está acreditada, todos esos funcionarios de primer círculo, de segundo círculo, y todos los demás están acreditados. Vamos a tener oportunidad de continuar con esta charla. Además concluyo con esto, mi querido licenciado, que esto del mando único también trae complicaciones con las autodefensas, que no quieren dejar las armas y que Silvano les ha dicho, se tienen que desarmar todos los civiles porque no puede haber más que la policía institucional. Entonces aquí está concatenado con problemas con los... Pero la Constitución es muy clara. Sí. Él tiene, las policías rurales, las policías autodefensas, la fuerza rural, defensas, etcétera, fueron una solución momentánea y fueron una picolargada de Castillo para controlar la situación y además darse cuenta quién era quién, porque para eso le sirvieron. Luego meterlos al cárcel. Pero ya ahorita, si el gobierno toma el poder y ofrece y garantiza la seguridad, no tienen razón de existir, porque se convertirán, como en otros países se convirtieron posteriormente, la guerrilla, en los mismos guerrillos, o una guerrilla, o se convierten en gentes al servicio precisamente de los cárteles, o se hacen un cártel, se convierten en un cártel. Por eso hablo de la buena fe. Bueno, al respecto, Hipólito Mora en entrevista en La Jornada muy amplia dice que ante los hechos evidentes de la criminalidad... Si en la próxima charla que tengamos hablamos sobre ese candente problema que significan los grupos armados de autodefensas, sí. De ¿cómo se llama? Policía rural, de policía, bueno, de Mireles, de Hipólito Mora y de 380 que están pidiendo autodefensas, que están en la prisión, que están demandándole la liberación de estos autodefensas, estos presos. Lo que pasa presos es una políticos, cosa que en el caso Mireles, por eso te decía, sí. En el caso de Mireles y en los otros casos hay que hacer un análisis real porque hay intereses detrás de... ¿Correcto? De todos. Por esta vez, pues vamos a dar por terminado esta charla y nos veremos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Y un saludo, por así decirlo, antes que se los vayas, que es muy importante. El licenciado Cuauhtémoc Cárdenas está haciendo o tratando de hacer un nuevo grupo que está respaldado por Encinas, por Muñoz Ledo, por Godoy Rangel, entre muchos otros, para generar una nueva constitución. Lo vimos el día de ayer. Refundar el país con una nueva constitución política. Con buena intención, esta gente que ya está probado y comprobado que es anquilosada pues y no es competente. También Godoy Rangel, Muñoz Ledo. ¿De qué se trata? No, que bueno, pues no. ¿Otro tipo de mafias? No, más bien otro frente democrático. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Chao.
conflicto. Ey.